Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Danos un consejo, toma una decisión a plena luz del día, extiende tu sombra sobre la noche, esconde a los fugitivos, no traiciones a los refugiados. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar a meditar al capítulo 16 del libro de Isaías. Este capítulo continúa con la profecía sobre Moab. En el capítulo 15 vimos la situación desesperada al cual sería sometida. Y en este capítulo 16 encontramos, en pocas palabras, la regla de oro. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. Haz todo. Si tú quieres que las personas sean misericordiosos contigo, aprende a ser misericordioso. Si tú quieres que las personas sean perdonadores contigo, aprende a ser perdonador. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Moab debía reconocer al Dios de Jerusalén, al Dios de la tierra, al Dios creador como su Dios, y enviarle presentes, enviar su ofrenda como muestra de aceptar como su Dios. Se venían tiempos difíciles y ahora la invitación es: envíen, vuélvanse a Dios. Y esa es una gran perla, una gran enseñanza. Estés en la condición en la cual te encuentres, hayas cometido el pecado que hayas cometido, vengan las consecuencias que vengan, por más aterradoras que sean, vuélvete a Dios. Envía tus presentes a Dios. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Cuando lleguen esos días terribles de angustia, de desesperación, de miedo, mucha gente huiría. Y sucedió, la historia registra que ellos abandonaron sus ciudades para morar en las peñas. Por eso se dice que ellos eran moradores de las peñas. Huían. Así como Dios le dijo a Israel: sé misericordioso con el extranjero, recuerda que tú también has sido extranjero. De las cosas que nos suceden tenemos que sacar lecciones, tenemos que aprender. Deben servirnos para ser mejores cristianos, mejores personas, no para ser resentidos. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. El mensaje es: tú vas a huir, tú estás huyendo, pero cuando te toca recibir a los que huyen, recíbelos, protégelos, guárdalos. Este mensaje fue dado aproximadamente 100 años antes de la invasión de Babilonia a Jerusalén. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, mucha gente escapó de la ciudad y buscaron refugio en Moab. Lamentablemente Moab no había aceptado el mensaje, no había aprendido la lección. Dice el libro de Sofonías, Jeremías 48:27, Sofonías 2:8. Ellos se burlaron de los judíos cuando desesperados huían. A muchos los entregaron. No habían aceptado el mensaje, no habían aprendido de su propia experiencia. Y esta es una gran lección, otra perla que tenemos para nosotros.
Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. Lo que te ha sucedido debe servirte para aprender, para crecer, para acercarte más a Dios, no para volverte una persona amargada, no para volverte una persona con ganas de tomar venganza. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Todos los que iban a conquistar, a apoderarse de ellos, tendrían su fin. Pero el llamado es: sé escondedero, sé refugio, así como las ciudades de refugio. Ese era el pedido de Dios para con su pueblo, cuando empezara a cosechar las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haberse alejado de Dios. Pero como mencionamos, Moab, en lugar de ser refugio, en lugar de ser escondedero, se burló de ellos. Y dejaron pasar una gran oportunidad de que Dios reine sobre ellos. Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ese era el plan de Dios. Si ellos lo aceptaban como su Dios, si ellos aprendían a ser misericordiosos, si ellos aprendían a poner en práctica los mensajes de Dios. Ese era el plan de Dios. El profeta aquí anticipa un reino mesiánico, pero no se dio, porque Moab no aprendió, porque Moab no aceptó el mensaje de Dios. Por el contrario, se caracterizaron por la soberbia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creerse superior, creerse más. Pero lamentablemente, la soberbia lleva a la ruina a las personas, aísla a las personas. Casi nadie quiere estar junto a los soberbios, salvo aquellos que quieren aprovecharse. En lugar de ser refugio, se volvió soberbio. No aprendió de su experiencia, no aceptó los mensajes de Dios. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Abatidos, vencidos, consecuencia de rechazar la invitación de Dios, consecuencia de rechazar el llamado de Dios. ¿A quién estaba llamando? A Moab. Sobre ellos quería el Señor establecer su reino, la casa de David sobre ellos, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Las tierras de Moab se caracterizaban por ser ricos productores de uvas. Lo que solía ser alegría, motivo de júbilo en tiempo de cosecha, se convertiría en lágrimas cuando fueran invadidos, cuando fueran tomados, destruidos. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Mire las oportunidades perdidas. El rechazar el llamado de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias terribles. Y es lo que suele suceder en nuestras vidas. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. De hecho,
he hecho cesar el grito del lagarero. Cesó el grito. No habrían esos gritos de júbilo, de alegría. Llegó la cosecha. Sino sería tiempo de lloro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es dolor. Todo esto por haber rechazado la invitación de Dios. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir-Jareset. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Irían a buscar a Quemos, que era su Dios, pero de nada les serviría. No habría respuestas. ¿Por qué? Porque no es un Dios. En los tiempos de desgracia, en los tiempos de crisis, se ve ahí la mano del Dios a quien sirves. Por tanto, mis entrañas vibrarán. El mismo profeta se solidariza con ellos. Voy a sufrir con ustedes, sufro con ustedes, lloro por ustedes. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Llega el momento cuando los juicios de Dios son derramados. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es juicio y justicia. Y cuando llegue el momento, llegan los juicios de Dios. Llegó sobre Sodoma y Gomorra, llegó sobre la humanidad, llegó sobre Moab. Y en el tiempo del fin llegará sobre toda la humanidad cuando Cristo establezca su reino eterno. Aprende de tus experiencias, que te vuelvan personas más dependientes de Dios, que te acerque a Dios. Aprende. Acepta la lección, acepta el llamado. Recuerda la regla de oro. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. No celebres, no festejes las desgracias ajenas, como hizo Moab, y por lo cual sentenció su futuro, y Dios le puso plazo, 3 años. Y Moab dejó de ser. Que Dios te bendiga. Amén.